Ya casi, profe. Sí, sí, ya casi terminamos. Perdone si seguimos trabajando. ¿Ustedes ya terminaron alguna materia? ¿Ya acabaron? Solo me Profesor, queda esta y otra materia, profe. Yo ¿a poco ya todavía. acabó todas, José Jaime? Jocelyn Perdón, dice que profe. todavía. Que sí acabó todas las demás. Todas las demás sí, solo me falta usted y mecánica cuántica. Chanclas. Qué feo, ¿verdad? Tengo problemas con mi video, ¿eh? No sé, se puso pantalla verde. A ver, no, quién sabe. Bueno, no es que sea grosero, pero de hecho anda fallando un poco mi máquina. Voy a tenerle que darle su revisada. Bien, chicos, pues vamos a continuar con el programa. Pues miren, déjenme decirles que este es el último ejercicio que correspondiente a esta última, casi penúltima unidad. Hay un tema que se llama trifásicos. Yo creo que ese a lo mejor les doy copia del tema trifásico y ahí muere. Entonces, pues esto ya casi está más para allá que para acá. Bueno, aquí les muestro un 14º ejercicio. Fíjense nada más, un 14º ejercicio. Y aquí pongo en práctica pues eso de las conexiones. Solo pongo el ejemplo para el caso de parámetro Z. Al parámetro Z, la conexión así que le queda ad hoc es la serie. Para el parámetro Y es el paralelo, ¿vale? Para los parámetros de transmisión es la de cascada y así sucesivamente. Entonces, aquí les muestro un reactivo en donde requiero pues obtener la ecuación equivalente de dos redes. Entonces les platico, les comento cómo abordamos este ejercicio. Bueno, si lo ven, ya estoy compartiendo. Tenemos dos redes para empezar. La red A, ¿ok? Tengo las terminales de entrada y de salida definidas, chicos. Pero le voy a llamar red A1A, eh, referencia 1A, 2A y punto 2A, base 2A. Los elementos son resistivos para no complicarme mucho con, pues ahora sí, con el número complejo, en dado caso, o imaginario, según sean los elementos que estén presentes en el circuito. Aquí pongo un ensayo de puramente resistivo y tendrá la similitud para cualquier otro elemento de circuito. Aquí omito el capacitor y la bobina para no meterme con el número complejo y hacer mis cálculos pues más, pues ahora sí que, oye, ¿cómo decirles? Un poco más laboriosos. El trabajar con resistencias pues sale un poquito más fácil. Ok. Y aquí tengo una segunda red llamada B. Es una red muy sencilla al lado de A. Lo interesante es que quiero que observen cómo se hace o cómo se lleva a cabo esta conexión. Para ello identifico 1B, base 1B, 2B y base 2B para tener las referencias claras. ¿Quiénes son las terminales de A y quiénes son las terminales de B? Así que esto ya lo particularizo de acuerdo a la red. Finalmente, nosotros tenemos que llegar a una conexión, como bien dice el reactivo, conectar en serie estas dos redes para aplicar esta idea. Esta es la conexión serie, la que les muestro. Ya la terminal 1, en general, utilizamos la red A, la base referencia 1, que sería base 1A, se conecta con 1B y la base 1B pues llega a ser la base 1. La base 2 la dejamos independiente, la base
perdón, la terminal independiente 2, la terminal 2B, 2A, perdón, base 2A, la conectamos con la terminal 2B, dejando libre la terminal base 2B. Vean el esquema que obedece a la conexión serie. Ojo. Entonces, ahora lo que se hace es precisamente conectar ambas redes. Identifiquen la red A. Aquí está. Justamente aquí está la red A. Bueno, noten ustedes que tengo una terminal, ¿verdad? Es esta. Esta sería esta. Y me dice que la conecte, ¿verdad? Esta es esta que señalé. Y me dicen, ¿verdad? Porque esta es la 1B, miren, la 101A, la base 1A, que es esta, y se conecta a la, aquí está, la 1 base A, aquí pueden ver, base 1A, se conecta a 1B. Aquí está la conexión, esta conexión es esta. Bueno, ya estoy haciendo mucho rayadero. Aquí es esta parte. Ya después se conecta la resistencia de 5 ohm, la base 1B está libre, la base 2B está libre, y entonces también de este lado, que sería la base 2A, es esta, jóvenes, equivalente a esto, conectamos la 2B, o sea, este sería 2B. Ah, caray. Aquí sería 2B, y esta sería la 0 base 2A. Perfecto, hice una 5. Esto que está aquí, pues es un solo alambre, jóvenes, y se traduce de esta forma. ¿Ya? Es un puente. Y esa es ya la conexión. Esta ya es la conexión final. Listo. Ya conecté, por eso les decía, vamos a poner una sencillita. Ya está conectada la A y la B, y aquí están fundidas. Tal y como lo decía el esquema, me tuve que apoyar en el esquema, ¿verdad? Ubicar las referencias, como lo tengo aquí. Por eso ahora aquí están las referencias. Base 1A, 1B, base 2A, 2B. Que no se nos pasen estas referencias. Y con estas referencias, pues ya vemos más clara la conexión. Listo. Ahora sí. ¿Cómo que ahora sí? Sí. Vamos a determinar los parámetros Z de esta estructura. No se les olvide que los parámetros Z vienen de estas ecuaciones de comportamiento, en donde los voltajes, tanto de entrada como de salida, dependen de las corrientes. Aquí pueden ver esa dependencia de corrientes. Vean, para ambas ecuaciones. Ok, pues no hay otra opción más que la superposición para que, aunque no lo menciono aquí se aplica una superposición en donde la corriente 2 la vamos a hacer 0, jóvenes, para yo poder despejar Z11 y después Z21, aprovechando que la corriente 2 en ambas ecuaciones, porque todo se generaliza, es igual a 0. Bajo esa circunstancia, pues órale, despejamos Z11. Esa es la fórmula para calcular el parámetro Z11. Voltaje 1 entre la corriente 1. Aquí vemos que la corriente 1 excita. Acuérdense, denominador excita y numerador calculamos. Pueden ver aquí el circuito ya conectado y todo, fundido, así yo lo llamé. Aquí ya pueden ver las dos ramas ya unidas. Y como observan, la corriente 1 ya la estoy conectando en las terminales de entrada.
Perfecto. Y por otro lado, ¿verdad? Me dice que calcule el voltaje 1. Aquí. Esta se le conoce como impedancia de entrada. Pero la corriente 2, permítanme, quieren entrar, es igual a 0. Las terminales las tienen que dejar abiertas, chicos. Perfecto. Entonces, algo interesante que podemos hacer es una reducción serie paralela. Observo que al estar abierto aquí, pues esta resistencia se encuentra en serie a esta de 10 ohm. Y le voy a llamar RA a ese equivalente. 10 más 20 te va a dar 30. Después observo que este equivalente está en paralelo con la de 15, jóvenes. Estos dos están, vean el nodo aquí y acá de esta reducción, están en paralelo con la de 15. Como tengo dos resistencias en paralelo, aplico la fórmula que así la bauticé, la fórmula FIFI de dos pares de resistencias. Es el producto de las resistencias entre la suma de esas dos resistencias. Y miren, me da un número entero, 10. Muy bien. Ahora, finalmente observo que 10, ahora como equivalente, se encuentra en serie a la de 5. Por lo tanto, tengo una resistencia total de este circuito de 15 ohm. Aquí la puedo señalar como el cajón. Aplicamos la ley de Ohm. Victoria es igual a reina de Inglaterra. Esta es R total por la corriente. Recuerden que la corriente no tengo ningún valor. Por eso me queda el resultado como 15 por la corriente 1. Ya con el voltaje calculado y que a sabiendas depende de la corriente 1, y al sustituir al voltaje 1 en el parámetro Z11, pues la corriente 1, perdón, sí, la corriente 1 se elimina, numerador con denominador, quedándote 15 ohms. Y ese es el resultado de mi primer parámetro de 4, 15 ohms. Bien, perfecto. Vamos a aprovechar la circunstancia de que la corriente 2 es igual a 0. Entonces, el siguiente parámetro a calcular sería Z21. Y aprovecharía, jóvenes, fíjense, aprovecharía que primero las terminales están abiertas. Segundo, ¿qué, profesor? Que el mismo circuito voy a ocuparlo porque miren, con ambos, por ejemplo, con Z11, ocupé la corriente 1 como fuente de excitación. Y entonces yo al despejar el parámetro 2, 2,1, observaré, o más bien observo, que la corriente 1, pues también la empleo como fuente de excitación. O sea que este mismo circuito me está sirviendo o me va a servir para calcular Z21. Esa es una de las razones por las cuales ya no vuelvo a dibujar el circuito. Con este mismo circuito me quedo para calcular el voltaje 2. ¿Qué es lo que te pide? Cuando despejemos el parámetro Z21, que aquí lo puedes ver ya despejado, es el voltaje 2 entre la corriente 1. Como ustedes pueden observar, el denominador se emplea para excitar y el numerador se emplea para calcular. Por lo tanto, necesito calcular el voltaje 2. Aquí tengo la expresión para calcular el voltaje 2, pero observen cómo lo trabajo. ¿Cómo es que llegamos a 20 veces la corriente 1 biprima y 5 veces la corriente 1? Listo. Vamos a ver. Aquí ya no procedería la reducción serie paralelo. Aquí nos conviene, ¿verdad? Un divisor de corriente. Y de esta forma. Fíjense. Vamos a ponerlo de color rosa. La corriente 1, que es proporcionada por la fuente de corriente, viene aquí. Va viendo. Llega a este nodo, alias punto, y se divide. Una para acá
y otra para acá. A esta le voy a llamar corriente 1 también, pero biprima. Vamos. Y aquí tengo amontonada y todo, ¿verdad? Aquí a un ladito de esta flecha, la corriente 1 prima. Bueno, pero ¿cuál es la idea, prof? Identificar la caída de voltaje 2. Entonces, la caída de voltaje 2, noten ustedes que cuando pasa esta corriente polariza más menos, aquí lo voy a poner, más menos, aquí polariza más menos, la corriente va circulando. Esta, aquí va. Esta es la I1 biprima. Me está costando trabajo poner, escribir. Está como lenta la máquina, ¿eh? Entonces te genera una caída de voltaje. Acá. Ah, sí, cierto, prof. Esta caída de voltaje me va a servir. Voy para la siguiente. Viene la corriente 1 prima. Llega a este nodo, ¿verdad? Y aquí viene la corriente 2 y 1 biprima. Aquí se enfrentan la corriente 1 biprima y aquí viene la corriente 1 biprima. Se enfrentan y dan por resultado, ¿qué creen? La corriente 1. O sea, la corriente que estaba entrando, que era esta. ¿Se observan? Entonces, esta corriente 1 va a polarizar la resistencia de 5 ohms más menos, generando una caída de voltaje. Para acá. Así que el voltaje 2 voy a calcularlo conociendo este voltaje y este otro. Como van en el mismo sentido, se pueden sumar y este voltaje con este voltaje me va a dar el voltaje 2. Como la resistencia vale 20 y pasa la corriente 1 biprima, aquí es como pongo la relación del producto de resistencia por corriente. Perfecto. Pero aquí tengo otra caída más que tiene que ver con el voltaje 2. ¿Y quién es el causante? La corriente 1 por 5 ohms te va a dar el voltaje 2. Aquí está. Más bien, parte del voltaje 2, porque el voltaje 2 comprende dos caídas de voltaje. Y acuérdense de lo que alguna ocasión trabajé yo con Thevenin, con Norton. ¿Se acuerdan? Sobre todo cuando trabajamos Thevenin. Que les indicaba diferentes trayectorias para determinar la caída de voltaje a la salida. En este caso era de Thevenin. Pues esta es una trayectoria interna, de la que yo le llamé en alguna ocasión, vámonos por el periférico o por el mexiquense. No te atraviese la Ciudad de México, porque otra ruta sería esta, este, y ya llegué. Pero yo desconozco el voltaje aquí. Esta es una corriente, no un voltaje. Hay que calcularlo. Entonces, la trayectoria más cercana a calcular el voltaje 2 es esta interna o externa, si lo quieren ver así, o la trayectoria más próxima al voltaje 2. Perfecto. Por esa razón, escogimos esa trayectoria. Voltaje 2 es igual a 20 veces la corriente biprima. La corriente 1, pues es desde la fuente, chicos. No hay problema. El problema es la corriente 1 biprima. Y esa la voy a calcular por un divisor de corriente, que dice así: la corriente 1 biprima es igual a la corriente que entra por la resistencia contraria. A ver, profesor, ¿cuál es la resistencia contraria a biprima? 15. Acuérdense que aquí viene corriente 1, se va para 1 biprima y corriente 1 prima. La rama contraria, esta no juega. Esta no juega. Esta con esta es la misma rama. Es la misma. Entonces, la rama contraria a donde yo deseo conocer la corriente, acuérdense que aquí va I1', mi prima, es 15, entre la suma de las resistencias que participan en la adición de corriente.
15, 10 y 20. 5 no, 15, 10 y 20. 15, 10 y 20. Y esto me va a dar 0.33 de la corriente 1. Perfecto. Esa es la corriente 1 biprima. Hay que sustituirla en esta ecuación, quedando de esta forma. Voltaje 2 es igual a 20 por la corriente 1 biprima, que acabamos de calcular, la verdad, más 5i. Aquí ya no hay nada que calcular, al contrario, este término se suma con este otro término. Pero antes de ello hay que hacer el producto. 20 por 0.33 de la corriente 1 más agrégale 5. Y de esta forma ya tengo un resultado compactado, si ustedes quieren factorizado, reducido, y ya llegamos a que el voltaje 2 es igual a 11.66 de la corriente 1. No te preocupes si no sabes el valor de la corriente 1, de hecho no lo sabemos, pero cuando sustituyes en el parámetro Z21, Z21, mira que la corriente 1 se elimina. Entonces, numerador y denominador se eliminan, quedándote como Z21 11.66 ohm. Ya tenemos dos parámetros calculados. Perfecto. Este es 1, Z21, y por acá tengo el Z11. Perfecto. Ya están dos parámetros. Aquí también hay otra forma bueno, no es que sea otra forma, más bien, aquí, digámoslo, se vale. ¿Qué se vale, prof? Pues decir que Z12 para ya no calcularla, fíjense, hasta mal me estoy viendo. No sé qué. Pues ya es la misma, ¿no? Z21. Entonces, ¿para qué la calculo? A lo mejor me estoy viendo mal, ¿no? ¿Para qué la calculo si ya por los parámetros que hemos estado revisando, nos hemos dado cuenta que Z12 es igual que Z21? Por eso le puse también de una vez, ya para no... Y más si estamos en un examen. Profe, entonces podemos hacer eso. Claro, yo mismo lo estoy, ahora sí que propiciando, ¿no? Ok, así que jóvenes, es válido que en automático decir que Z12 es igual a Z21. Y ya no calculamos pues Z12, ¿no? Con esto ya llevaría tres parámetros. Entonces, aprovechando esa situación. Bueno, por lo tanto, el último parámetro que tendría yo que calcular o que tendríamos que calcular, pues sería Z22. Perfecto. Para ello, acuérdense muy bien, chicos, necesitamos que ahora tengamos en cuenta la siguiente superposición. ¿Cuál es esa, prof? Que la corriente 1 sea 0. Para que entonces este término, bye, y yo pueda despejar Z22. Ya Z12 no tiene caso que la despeje. Ya lo hicimos en automático. Es la misma que Z21. Entonces, vámonos a dar a la tarea de calcular Z22, que sería el voltaje 2 entre la corriente 2. Vean, aquí está su ecuación de comportamiento para calcular el parámetro Z2. Como ustedes pueden observar nuevamente, el numerador se emplea para excitar. Y aquí en este caso tenemos una corriente 2. La corriente 2 va a excitar precisamente las terminales 2, que son de salida. Y me pide calcular el voltaje 2. Así que, por un lado, estoy conectando la fuente de corriente 2, así nombrada, la vas a conectar a las terminales 2 y 2 referencia. Y vas a calcular el voltaje 2. Eso es todo. Pero no se te olvide que la corriente 1 es igual a 0 y eso indica que tus terminales estén abiertas. ¿Te acuerdas del procedimiento de la Z11? ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos una reducción. Sí, cierto. Es válido. También puedes volver a hacer otra reducción. Así que es como si esta terminal no existiera.
Aquí prácticamente estuvieras viendo esta conexión, ¿no? 15 y 10 ohm, chicos, están en serie. 15 y 10 ohm están en serie. Perfecto. Y aquí lo noto. Lo voy a llamar RA. 15 más 10 me va a dar 25. Pero al simplificarlo, este punto, ¿verdad? Perdón por mi... oh, y aquí, al simplificar esto, me queda en paralelo con la de 20. Vean sus nodos de este elemento serie. Coinciden con los terminales de 20 ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente de 25, llamada RA, se encuentra en paralelo a la de 20 ohm. Hacemos el producto, hacemos la operación para la reducción de dos pares de resistencias, que es el producto de las resistencias entre la suma de esas dos resistencias. 25 por 20 entre 25 más 20. Y fíjense que me da 11.11 ohm. Pero todavía no acaba esto. Todo este equivalente ahora, todo este equivalente, se encuentra en serie a 5 ohm. Por lo tanto, la resistencia total que manejemos va a ser de 16.11 ohm. Aquí la puedes observar. Por eso fue necesario reducir para que todas estas ramas, todos estos elementos, queden en un solo cajón y prácticamente dejemos una macha. Requerimos el voltaje 2, pues es una ley de Ohm, jóvenes. Es Victoria, es igual a reina de Inglaterra. ¿Quién es la reina? La resistencia total. ¿Y quién es Inglaterra? La corriente 2. Entonces, tú cuando multipliques ya la resistencia total 16.11 y al no darnos cuenta que al darnos cuenta que I2 pues, no tiene valor, pues te queda en función de I2. No, eso no te debe de preocupar porque cuando sustituyes en la ecuación de comportamiento de Z22, observarás que la corriente 2 se elimina, puesto que tienes una corriente 2 en el numerador de esta función y en el denominador, y mira, pelas, se van las dos corrientes. Por lo tanto, Z2, 2, te queda como 16.11. Y ahí terminamos nuestro trabajo de estos parámetros equivalentes. Perfecto. Ya como te pide las ecuaciones, la siguiente, y obtener su ecuación equivalente, la ecuación equivalente es esta. Sustituye los valores y se acabó. Órale, prof. ¿Ya? ¿Vieron? El uso de conexión de redes. Y aquí lo ponemos. Finalmente, esto es lo que pues me pide el reactivo, ¿no? Que plasme las ecuaciones equivalentes de los parámetros Z. Aquí está Z11, Z22 y el automático, ¿no? Z12 con Z21. Perfecto. Y eso es lo que el reactivo me pide. Y esta es una forma de conectar las redes. Ahora, por acá le puse comprobación, justificación. Pues bueno, chútate la red A. ¿Cómo que me chuto? Sí, trabájalo por separado. Y después trabajas por separado la red B. Lo sumas. Acuérdate que aquí habíamos puesto que lo sumábamos. ¿Cómo? Sí, mira. Tan solo va a ser un pequeño desglose. Es el voltaje 1, es igual, así lo habíamos puesto. Z, por ejemplo, 1,1 de la red A más Z, perdón, 1,1 de la red B, no es 2,2, es 1,1. Paréntesis, corriente 1. Esto ya es el desglose. Pero bueno, aquí no hice el desglose porque uní las dos redes y me dieron estos valores. Pero ¿qué te parece si ahora hago el desglose? A ver, profesor, no entendí. Sí, voy a obtener los parámetros
por red independiente. O sea que voy a obtener los parámetros Z de la red A y después de la red B y aplico esta formulita. Sumas los Z11 de A a B, vas a sumar aquí los Z12 de la red A, red B, y seguramente te debe dar 11.6, 66. Aquí también, si este te va a dar, pues este también. Y aquí sumarías los Z22 de la red A más los Z22 de la red B, y te debe dar 16.11. Esta es otra forma de comprobarlo, de sumarlos. Pero vas a tener que obtener, es más chamba, claro, porque vas a resolver primero la red A, por ejemplo, y después la red B, ejemplo. Aquí tengo la red A, tal y como está originalmente. Vamos a calcular el parámetro Z11. Entonces, acuérdense que es el Z11 es el voltaje 1 entre la corriente 1. ¿Pero qué hizo, prof? Ya no la emplea así como tal. ¿Cómo que ya no? ¿Se acuerdan que Z11 es una impedancia de entrada? Sí, prof. Bueno, entonces lo que hice fue, nada más acuérdense quién deja como terminales abiertas. No, pues que las dos, la terminal 2. Entonces, este amigo con este amigo están en serie. Aquí lo puedes ver, 30. Estos dos amigos están en paralelo con la de 15. Sí, cierto, prof. 3 por 15, 30 por 15, entre 30 más 15, me da 10 ohms. ¿Ya? Z11 es 10 ohms. Por pura reducción me la chuté. Si se dan cuenta, no calculé ni un voltaje, ni una corriente. No, no. Ah, caray, prof. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Órale. Y aquí le aclaré, impedancia de entrada. Vientos. Luego Z22. Acuérdense que es dejar ahora las terminales abiertas. 1. Yo empiezo de aquí para acá. Ahora vamos a verlo al revés. Como estas están abiertas, sí, cierto, prof. Ahora estos dos están en serie. Sí, y en paralelo a 20, porque lo estoy viendo desde acá. Anteriormente lo había visto desde aquí. Ah, sí, prof. En serie. Y luego están en paralelo, así que 10 más 15, 20, que está en paralelo, perdón, 25 con 20. Sí, cierto, profesor. 10 más 15 más 10, 25. Échate el producto entre la suma de dos resistencias, 25 por 20, entre 25 más 20. Y te va a dar 11.11. Órale, prof. Pero oiga, prof, no es ese valor. No, espérate. Faltan los de la red B. Ahorita dije, vamos a calcular los de la red A. Ah, ok, profesor. Y aquí para el 2.1, pues bueno, como ya no es de entrada y de salida, ya como que la reducción serie paralelo como que ya no me aplicó, ya no me aplica, ya no me, se me acomoda, pues. Está como que, profesor, vamos a ver cuánto vale entonces la resistencia intermedia, Z21. Para ello, volvemos a acordarnos de la ecuación de comportamiento para calcular el parámetro Z21, que es el voltaje 2 entre la corriente 1, cuando la corriente 2 es igual a 0. Por ejemplo, excitas con corriente 1, ¿verdad? Vas a calcular el voltaje 2, pero la corriente 2 debe ser igual a 0. Ah, ok. ¿Cómo determinamos la caída de voltaje 2? Miren, venía comentándoles, o les comentaba, viene la corriente 1, llega a este punto, o bien a este otro, y se bifurca. Para una corriente que la llame 1 biprima, y para otra corriente, que está aquí abajito, o que podría ir aquí, le llamamos corriente 1 prima. Se divide, ¿verdad? Entonces esta corriente avanza, 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 y sopas, polariza a esta resistencia, generando una caída de voltaje. Aquí ya se unen las dos corrientes en este punto. Y aquí pues ya va a pasar corriente 1. Ahora,
Esta caída de voltaje es la única que me puede dar el dato para conocer el voltaje 2. Sí, cierto, prof. Por eso se le pone 20 veces, porque es lo que vale la resistencia por la corriente 1 biprima, que es la que circula. Esta corriente 1 biprima, pues voy a tener que calcularla por un divisor de corriente, que es así. La corriente 1 biprima es igual a la corriente 1 por 15. Ah, ¿por qué 15, prof? Porque es la rama contraria, es la impedancia o resistencia de la rama contraria. Esta es mi rama, donde yo deseo conocer la corriente. Esta es la rama contraria, donde yo deseo conocer la corriente. Entre 15 más 10 más 20. Me va a dar punto 33, corriente 1. Al sustituirlo, porque el voltaje 2 está en función de la corriente 1 biprima, me queda 20 por punto 33 de la corriente 1. Y eso equivale a 6.66 de la corriente 1. Cuando sustituyo en su ecuación para obtener el parámetro Z21, ¿qué observan? Que la corriente 1 se elimina, numerador y denominador, quedándote como respuesta 6.66 ohm. Y de una vez aprovecho de que una vez que, bueno, que conoces Z21, pues también conoces Z12. Oiga, prof, pero fíjese que Z21 no es el mismo valor que 11. Sí, espérate, estoy de acuerdo. ¿Sabe qué falta? Las impedancias de la red B. Ah, profesor, sopas. Así es. Y miren, ¿se acuerdan de la red B? Porque tenemos dos redes, sí, por observación, ¿eh? Ya no hago ningún cálculo. Z11, ay caray, Z22 y Z12 es la misma impedancia. Véanlo, es la misma impedancia. Oh, sorpresa. Por eso les dije, vamos a asumir una red, pero súper, súper sencillita. Bien, es de chiste. Entonces, ¿qué observan? La descomposición que les estaba diciendo, ¿no? Que Z11 de la red A, Z11 de la red B, Z12 de la red A, Z12 de la red B. Súmalos. Z21A, Z21B, Z22A y Z22B. Súmalos. 10 más 5. Acuérdate de Z11 de la red A, Z11 de la red B. Sí, cierto. Z21, perdón, 12 de la red A y Z12 de la red B. Z21 de la red A y Z21 de la red B. En la red B todos son 5. 5 ohm. Aquí tenemos Z22 de la red 1 y Z22 de la red B. Súmalos. Y mira, la sorpresa. Voltaje 1 es 15. Z11 es 15 por la corriente 1. Z12 es 11.66, perdón, por la corriente 2. Luego el voltaje 2 es igual a 11.66, que es 2.2, impedancia 2.1 por la corriente 1, más 16.11, que es Z22 de la corriente 2. Comparen este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Con el anterior. El anterior está acá. Y miren, coincidimos. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Bueno, primero, acuérdense, pongan sus referencias de sus terminales de entrada y salida para sus diferentes redes A y B. Chequen la configuración serie, ¿ok? Y ve que se simplifica, une las terminales, como ves en el esquema, en la configuración, simplifica y listo. Escribe las ecuaciones de comportamiento para los parámetros Z, obtienes la relación de los parámetros Z11, Z21, en automático está el 1.2 y el Z22 que está por aquí. Recuerda que tienes que dibujar el esquema, el circuito,
de acuerdo al parámetro que vas a calcular. Yo le llamo a eso caracteriza el circuito para calcular tu parámetro. Y caracterizar me refiero a que en las terminales de entrada le pongas la fuente de corriente 1, que me indiques el voltaje que vas a calcular, que es en este caso el voltaje 1, y que me deje las terminales de salida abiertas, puesto que la corriente 2 es igual a 0. A eso me refiero a caracterizar. Y una vez que ya está caracterizado para los parámetros, para cada uno de tus parámetros, ahora sí empieza a buscar el método de análisis que vas a emplear. Ahora, otra cosa que quiero que también se vayan con eso, de que se aprovechan para un mismo circuito dos parámetros. Por ejemplo, Z2, perdón, Z11, aprovecho el circuito o ese mismo circuito me sirve para Z21, ya que ambos tienen la condición de que la corriente de uno sea igual a cero. Lo mismo para estos dos. De hecho, lo señalaba yo así al principio de la clase, cuando mostraba la explicación de estos parámetros. El hecho de que la corriente 1 se haga cero para ambos parámetros, pues yo puedo calcular ambos parámetros, ¿verdad? Z12, Z22 con el mismo circuito. De hecho, ustedes pueden observar un circuito y un segundo circuito. ¿Ok? Es decir, perfecto, chicos. Ya, lo resuelven como una red ya unida. Esto que hice a su lado derecho, pues es una comprobación nada más. Es una simple comprobación que también puedes llegar a esos mismos resultados trabajando las redes por separado. Por separado, chicos. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, pero pues hasta aquí llegaría con los ejercicios para esta unidad de redes de dos puertos. Ya con 14 ejercicios creo que ya es un buen número suficiente para el trabajo con estos parámetros. Faltaría que pues ustedes sigan practicando con su guía. Y pues ya con esto termino esta unidad para pasar a la unidad de trifásicos, es la última. Probablemente les suba un apunte pues, por allá el miércoles o el mismo jueves. Mañana yo pretendo revisar una simulación con ustedes y por ahí dejarles una tarea, la última. Pero es una tarea referenciada a una simulación. Yo les explico cómo va la simulación, ¿verdad? De hecho, la pueden ver en vivo y en directo, la simulación, y seguimos continuando. O bien hago dos simulaciones del tema anterior, para que no nos vayamos así inquietos en ese sentido. Así que, ¿alguna duda? Híjole, ya se fueron a comer. No, profe, ninguna. Ah, ¿qué duda es, oye? Espérame, busco la guía, ¿no? ¿Me das chance? Ahí donde se atoró en lo que abro la guía. A ver, voy, espérame. Aquí está. Ahí estoy. ¿Dices que es el ejercicio 4? Ajá. ¿Qué pasó ahí? A ver, sí, quedaría así. Se elimina. En paralelo, ¿cuánto te da ese?
A ver, el H11 es voltaje 1 entre la corriente 1, ¿verdad? Cuando voltaje 2. Ok, aquí te dice que excites con una fuente de corriente. Perfecto. Y te pide que calcules el voltaje 1. Este. Ah, pues síguele. Entonces, esto, así es. ¿Cuánto te? Ah, ok, ya, exacto. Y luego para calcular el voltaje 1, pues es la impedancia Z total por la corriente 1, que al sustituir aquí, sopas, esta con esta se va, y este resultado se supone que debe dar este. ¿No te dio ese? Ahí a poco. Ah, estás diciendo que hay una parte imaginaria que no se muestra en la respuesta. A ver, espérame. Estoy haciendo yo Sí, profe, a mí también me dio lo mismo que a mi compañero. Ah, Bueno, sí. ahí por centésimas, pero sí es lo mismo. Ujú. Ah, entonces tendré que. Sí, los signos cambiados, ¿no? Sí, a mí también me dio lo mismo. Ujú. Ah, ok. Entonces, estos son signos contrarios. Aquí sería menos y aquí sería más, de acuerdo a lo que ustedes me dicen. Y aquí este valor es aproximado, pero trae una parte imaginaria, así como les estoy entendiendo. ¿Es correcto? Sí, profe. Pues solo que lo cheque y ya les mando a decir, oigan, sí, está bien, está erróneo el parámetro. Pero pues al menos ya ustedes dos están coincidiendo, por ejemplo, con el H21. A lo mejor probablemente sí, sí, sí esté erróneo, probablemente. Hay alguno que otro sí error, sí, sí, sí reconozco eso. De hecho, hay algo que me ha pasado. Eh, Luego no actualizo el resultado. Espérenme, estoy buscando mi libreta. Ya la tengo, pero no sé si tengo. Para revisar si. Ah, no, no es este. Si ese resultado es el de lo que lo alcancé a corregir. Porque luego hago eso, los corrijo, pero a la hora de ya no los vuelvo a escanear y entonces ya muestro un reactivo, una guía, digamos, no actualizada. Pero miren, vamos a hacer esto. Estaba haciendo mi cálculo con la calculadora. De hecho, a ver si me lo permite rápidamente. Pero si a los dos ya les dio eso. Mira, por ejemplo, tengo el número complejo que tú me diste, 78.048. Coincide con el que me das. Y luego tengo 97.56. Perfecto. Ese es. Ahora, todo eso lo voy a multiplicar porque está en paralelo, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta. Está en paralelo a 75 más 50. Entonces, ajá. Entonces, déjenme ver, espérenme. Antes de que te me vayas. Ah, ya lo estoy corriendo. Permite. 75 menos 50. Perfecto. Entre, ahora sí. Ya casi como que me faltó un paréntesis. Ah, no, se lo puse. Ah, ok. Fíjate. Ah, caray. ¿Cuánto es que te dio el resultado?
Ah, caray. A mí me está dando punto 21. Parte real. Y parte imaginaria menos punto 16. Sí, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ah, caray. Ah, ya sé qué hice mal. Híjoles. Permítanme tantito. Sí, híjoles. Puede ser que tenga un error. Pero, pues sí, ya. Lo importante es que sí saben cómo hacerlo. Ahí estoy. 70.26. Y sí, efectivamente tengo parte imaginaria. Punto 47. ¿Es la que me decías? Punto 47. J. Es positiva la parte real. Y me da 70.26. Ok, entonces pues yo creo que está mal el reactivo. Ajá. El resultado. Y en el otro, pues, probablemente sean signos contrarios. Entonces, ya lo checo el segundo. Sí, sí, chicos, sí, no me da eso. El 70.11. Y también deja que revise mi guía, porque no lo tengo aquí en la mano, para yo checar si realmente. No. Ah, sí, ya lo corregí. Ya. Sí, fíjense, no actualicé. Fíjate, ya lo tengo corregido. Me da H1, ahí les va de una vez. H11 me dio 70.24 más .48J. Tomen nota, no sean malitos. Los déjenla escribo. El resultado que yo muestro es este. No, 70.24 parte real más .48J. Y luego tengo el H21. El H21 me dio menos .3568. Aquí saqué 4 decimales. Más .4354. Sí, están alternados los signos. Correcto. Si usted les dio este valor, está bien. Sí, tienen razón. El resultado del reactivo está erróneo. Ya encontré la guía. Sí. Una disculpa, no actualicé la guía. Este resultado. Es correcto lo que me estás diciendo. No, Oiga, profe, en ese caso, entonces hay algunos otros, puede ser, pero son los menos, ¿eh? Ok. Si no coincide, pues ya me echa un grito. Pero Profe, yo tengo una escoja duda. los que coincida, oiga. Sí, ¿verdad? Sí, sí, para saber. Sí, dime. El ejercicio no es un poco similar, solo que en la resistencia que se tiene a la derecha tiene igual una bobina. En el caso de cuando cancela la resistencia, la bobina se sigue. A ver, ya te perdí. ¿Cuál es el parámetro que vas a calcular? El H21 Sí, y la condición del H21, ¿cuál es? de que debe ser la corriente 2 entre la corriente 1. No, pero pásame la función de transferencia. O yo la pretendo calcular. A ver, el H21 es igual a ¿qué? Al voltaje 2. Ok, entonces sería el voltaje, la corriente 2 entre la corriente 1 cuando el voltaje 2 es igual a 0. Ah, ok. Sí, pones el corto aquí y se van, ¿eh? Los dos. Los dos se van, quedándote el corto hasta acá. ¿Sí? Y acá energizas la corriente
con una fuente de corriente. Y recuerda que la condición de puerto viene para acá, la corriente 2. Tienes que calcular la corriente 2, es un divisor. Aquí viene la corriente, llega a este punto y ya le llamé, por ejemplo, le he estado llamando en los ejercicios. Ya ven que le llamo corriente A o también le llamo corriente 1', como tú quieras. Entonces aquí se divide y aquí se viene por la corriente IB. Yo te recomiendo que hagas este equivalente, esta serie en paralelo a esto para que tengas un cajoncito. Y este cajoncito pues ya pasa la corriente B. Por lo tanto, al darte cuenta que la corriente B está en contra de la corriente 2, la corriente 2 la vas a calcular como menos la corriente IB. Y para calcular la corriente IB lo haces por un divisor de corriente. Este sería la corriente de entrada, ¿vale? ¿Sí? Ok, Pero sí. los dos elementos que están en la terminal, resistencia y bobina, se van, ¿eh? Se van los dos por el corto. No, queda más la resistencia. No. Los dos se van. Los dos están en serie. Y juntos, como equivalente, se encuentran en paralelo. Y como las 2 y 2 bases están cortocircuitadas, pelas, se chutan también a esto, quedándote nada más esta parte. ¿Ok? Sí, gracias, profe. No, de qué, a ustedes, gracias por preguntar. Bueno, ¿les parece que aquí dejemos la clase? Y mañana continuamos con una simulación para que el jueves yo le dé una explicada rápida de trifásicos. Y a lo mejor el viernes ya no tenemos clase, a menos que haya dudas. Sería para el viernes, para todas dudas. Pero ya el día de hoy, pues ya terminamos los ejercicios de esta, pues casi, o más bien penúltima unidad. Y ya con eso concluimos prácticamente el curso de teoremas, chicos. ¿Vale? Entonces, son las 2:08. Aquí le dejamos por el día de hoy. Y mañana continuamos con una simulación. Quien guste seguirme, yo me lo voy a echar a capela. Quien guste seguirme, simulamos. Voy a simular los parámetros Z de un ejercicio. Y órale, quien guste seguirme y ustedes vean cómo se simulan estos parámetros. Tiene su chiste. Está interesante. Les explico mañana. Y el jueves vemos algo de trifásico. Y ahí muere. Ok, profe. El lunes, día lunes, creo que es 13 de diciembre, hacemos nuestro tercer y último parcial. El extraordinario, yo creo que, bueno, mañana lo platicamos, el extraordinario. Es antes de irnos de vacaciones, chicos.